Bueno, bendiciones con todos. Gracias por estar aquí y por poder conectarnos en este tiempo y momento precioso en esta escuela de profetas Punta de Diamante. Así que sean todos bienvenidos. Vamos a iniciar. Hoy vamos a hablar acerca de los símbolos tomados de las piedras preciosas. Esta parte la vamos a tener un poquito más rápida, pero porque de allí vamos a hablar sobre los símbolos tomados de las piedras preciosas, de los metales preciosos. Sería. Primero vamos a hablar de las piedras preciosas y después de los metales preciosos. Vamos a orar al Rey para avanzar en este propósito. Padre, en el nombre de Yahshua HaMashiach nos presentamos delante de ti, siempre agradecidos, mi Señor, por todo lo bueno y maravilloso que tú eres y la oportunidad que nos da, Señor, cada vez de poder encontrarnos en esta escuela de profetas y establecer, Señor, tus principios, dar a conocer tus secretos y tus revelaciones, eterno Elohim, que nos entregas como gracia y misericordia a tus siervos los profetas. Gracias, eterno Rey, por todo. Guíanos en esta noche, que sea tu espíritu hablando a nuestro espíritu para que sobre todas las cosas se cumpla tu perfecta voluntad y que cada uno de nosotros pueda estar seguro de que aquello que se está enseñando sea aprobado por tu Espíritu y certificado en nuestro corazón por el Espíritu Kadosh. Gracias, eterno Rey. En tus manos estamos. Amén y amén. Muy bien. Ahora sí, símbolos tomados de piedras preciosas. Recuerde que el tema general, ya en su parte número 10, es los símbolos o las simbologías proféticas encontradas en el libro de Revelaciones y en todos los libros que hablan del lenguaje de apocalíptico, lenguaje profético. Así va. Entonces, vamos a ver símbolos tomados de las piedras preciosas. Recuerde que todo lo que tiene que ver con la Nueva Jerusalén, capítulo 21 de Revelaciones, habla de que la ciudad santa de la Nueva Jerusalén está fundamentada, tiene un fundamento y el fundamento son las 12 piedras preciosas. Ese es el fundamento. Recuerde que el apóstol Pedro a la iglesia en 1 Pedro capítulo 2 del verso 5 al 9 le habla que nosotros somos piedras encendidas, piedras de luz, piedras que irradian todo tipo de colores manifestados de la gloria del Padre. Entonces somos para el Señor piedras preciosas, carbones encendidos, real sacerdocio, linaje santo. Recuerde que desde el principio, capítulo 28 de Ezequiel, verso 11 en adelante, habla precisamente de una situación en donde el querubín que había sido puesto como el guardián de del Edén sería, fue predispuesto para él. Dice, primeramente, los secretos de la perfecta adoración. Y segundo, él se movía entre las piedras encendidas o carbones de fuego. Y se menciona el nombre de las piedras encendidas. Algunas traducciones mencionan 9, otras 10, pero el asunto es que son 12 en total las piedras o piedras preciosas y cada una de ellas tiene un significado. Recuerde que tiene que ver con la adoración, tiene que ver con la perfecta adoración, con los secretos y con los diseños que le fue entregado. Es el fundamento en sí de la perfecta adoración. Y en todo aparecen estas piedras preciosas. En el vestido o la vestidura del sumo sacerdote aparecen en los hombros, 6 de cada lado. Aparecen en el pectoral, 3 por 4, 12 piedras preciosas. ¿Sí me explico? Entonces, hombros representan los ministerios. Los ministerios. En otras palabras, las 12 piedras preciosas, 6 de un lado y 6 del otro lado, representan los ministerios, pero también representa el pacto. Recuerde que había 6 tribus que se ponían en el monte Gezirín, que era el monte de la bendición,
y 6 tribus que se ponían del otro lado del monte, o sea, de una gran montaña, en el centro un abismo. Y allí, en ese otro monte, se encontraban las maldiciones, o sea, la declaración en el monte Gerizim de las bendiciones y Ebal al frente, la declaración de las maldiciones, ¿no? Y se puso por testigo a las 12 tribus, 6 de un lado, monte Gerizim, y 6 del otro lado, monte Ebal. Entonces, por eso es que estaban en el hombro, porque representan el pacto del Elohim, la funcionalidad ministerial en el Nuevo Testamento, pero en aquel tiempo representaba el pacto, la palabra de pacto. Entonces, 6 tribus declaraban las bendiciones como una señal de pacto, las otras 6 al frente, monte Ebal, declaraban las maldiciones por causa de la desobediencia. Y allí estaba, Israel hizo pacto con el Elohim. Y ese pacto estaba descrito, ¿por qué? En las vestiduras del sumo sacerdote. Porque el sumo sacerdote es una figura simbólica profética de Yahshua HaMashiach. Como dice Hebreos capítulo 7 al capítulo 10. Él es el Melquisedec. No, él es el Melquisedec, rey de justicia, rey del bien, rey de paz. Así se traduce. Entonces, él es el sumo sacerdote, el Cohen Gadol por excelencia, escogido no de la tribu de Leví, porque la tribu de Leví solamente era una figura simbólica profética en su elección como figura de sacerdotes, porque después, en el Nuevo Testamento, especialmente en Revelaciones, se menciona el hecho de que ahora el Padre nos ha escogido como reyes y sacerdotes. El principio se cumple, ¿no? Israel fue traído, sacado de Egipto en las alas del gran águila, proféticamente hablando, para que venga a ser un reino de sacerdotes, que será la profecía final o el anuncio profético. Los levitas solo fungían temporalmente como sacerdotes y en el caso de Leví, de Aarón, ¿no? Iba a fungir como casa de sumos sacerdotes. 3 categorías porque había, de sacerdotes porque había 3 lugares en el tabernáculo de Moisés. Una era el atrio, el otro era el lugar santo y el otro era el lugar santísimo. Eran 3. Y en esas 3 áreas ministraban ciertas categorías de sacerdotes. Recuerden que a eso se añadió a los gabaonitas para que trajeran leña al templo y surtieran agua y todos los utensilios y todo lo que se necesitaba para que sea presentado a los sacerdotes y puedan servirse al Señor o servir al Señor con todas las liturgias que correspondían en aquel tiempo por mandato divino. Entonces, todo estaba así diseñado. El sumo sacerdote era el representante del pueblo, es una figura profética de Yahshua HaMashiach como Melquisedec, rey de justicia, rey de Salem, rey de paz, rey del bien y todo eso. Y hoy es el sumo sacerdote por excelencia. Por eso es que en el nuevo pacto, el Brit Hadasha, ya no se necesita un tercer templo, ni tampoco se necesita sumos sacerdotes humanos, porque ya el sumo sacerdote eterno, que es Yahshua HaMashiach, ya está. Recuerde que hubo la necesidad en los tiempos de Moisés y Aarón de que se establecieran sumos sacerdotes de la línea humana, porque ellos morían y tenían que ser relevados, ¿no? Otro tenía que ocupar su lugar, eso dice Hebreos capítulo 10, verso 3 en adelante, pero no era en sí la voluntad de Dios que sean hombres imperfectos los que tuvieran que hacerse cargo de este supremo sacerdocio. Pero Aarón, su descendencia, sus hijos representaban a los sumos sacerdotes que en cada tiempo o generación ellos tenían que asumir el rol, pero solo era una figura profética de Yahshua. Era una sombra y profética de Yahshua, nada más. Eso dice Hebreos capítulo 7, porque Yahshua es el supremo Melquisedec, el elegido por el Elohim, porque en la rama de la familia levita se heredaba el sacerdocio y se heredaba del linaje de Aarón los sumos sacerdotes. Pero en el caso de este Brit Hadasha, Nuevo Testamento, se elige de la tribu de Judá, no de la tribu de Leví,
al supremo sumo sacerdote. ¿Sí me explico? Entonces, este supremo sumo sacerdote, que es Yahshua HaMashiach, Melquisedec, dice, es perfecto, no muere, es el intercesor eterno, nunca dejará de ser, su nombre permanecerá. Entonces, ya no necesitamos sumos sacerdotes humanos. Así que el Papa quedó sin trabajo, ¿no? El supuesto vicario del Mesías quedó sin trabajo porque en la religión católica, como lo promueve, lastimosamente, él ya es inservible, no sirve, no puede ocupar un lugar de sumo sacerdote o vicario, que es una figura representativa del Mashiach, un hombre imperfecto, un hombre lleno de pecado, un hombre lleno de cosas obviamente sucias, entonces inmorales, y no tiene nada que ver con eso. Por eso es que el sacerdocio humano que empezó en Aarón prácticamente declinó y terminó con el nuevo pacto o el inicio del nuevo pacto para dar paso a un sumo sacerdote perfecto, sin manchas, un sumo sacerdote sería interminable su mandato o su oficio sacerdotal, porque sería para siempre. Era un sumo sacerdote elegido según no la raíz o linaje de Aarón, sino era un sumo sacerdote escogido por el linaje de Melquisedec. O sea, el mismo rey de justicia que Yahshua HaMashiach pasa a ocupar las veces sacerdotales. Por eso, o los oficios sacerdotales. Por eso Apocalipsis capítulo 8, versos del 1 al 5, menciona esa manifestación de la perfecta adoración. Está el trono del Padre, 30 minutos de silencio, está el altar de oro que representa a Yahshua, la perfecta adoración, la adoración de olor grato, como se describía en el tabernáculo de Moisés, el altar de oro, delante de las cortinas que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Y ahí se quemaba incienso por 24 horas, ¿sí? 12 horas desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde y de las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Durante 12 horas para mantener la adoración viva durante 24 horas, todo el día. Y esa figura de ese altar de oro es Yahshua HaMashiach. Y en capítulo 8, verso 1 al 5 de Revelaciones aparece esta figura. Aparecen los serafines como los ángeles de corte celestial, de primera jerarquía sería. Segundo, corte o rango, ¿no? O rango de corte. Segundo, porque los ángeles tronos eran los primeros. Y ellos son los que están encargados de los alineamientos para recibir desde la tierra hasta el Shamayín, la adoración, la alabanza, la intercesión, la oración de su pueblo en la tierra. Por eso es que aparece allí un tazón de oro o una copa de oro a la que se le agregan 2 carbones encendidos sacados o retirados del altar. La misma visión que recibió el profeta Isaías en el capítulo 6. Entonces, vienen las copas, a la copa se le agrega los 2 carbones encendidos tomados por tenazas, al igual que Isaías 6, y se los deposita. Y allí, ¿qué sucede? Yahshua aprueba nuestra alabanza, oración, adoración y todo lo que nosotros, como su cuerpo restaurado, su iglesia, su remanente fiel, le entregamos a él cada día, cada día. Entonces, él santifica, él aprueba la alabanza y la adoración a través de aquellos carbones encendidos. Así como limpió a Isaías, ¿no? Al pasar por su boca los carbones encendidos y los santificó, quitó su inmundicia, su pecado, su impureza. Lo mismo hace Yahshua, poniendo esos 2 carbones por ángeles serafines dentro de la copa que representa a la iglesia, que representa la oración, la intercesión, la guerra espiritual, la adoración y todo lo que la iglesia hace en honor a su Rey Supremo, que es Yahshua HaMashiach. Entonces se aprueba y se santifica la oración, se santifica la alabanza, se santifica la guerra espiritual, se santifica la guerra profética y se santifica la adoración profética. O sea, toda actividad que tiene que ver con comunión o correlación con el Elohim es santificado por esos carbones encendidos. Y esos carbones encendidos es la ratificación de que Yahshua
aceptó el sacrificio, aceptó el holocausto, aceptó la ofrenda, aceptó lo que le presentemos, las ofrendas de paz, las ofrendas de mesidas, las ofrendas de justicia y así. Entonces, Él santifica todo lo que la iglesia eleva delante de su presencia al trono del Padre. Él es el filtro supremo de todo. Por eso es que Él es el sumo sacerdote. Él está allí delante del trono del Padre. Es el representante del Padre. Por eso es que en el capítulo 4 de Éxodo, Yahshua tiene un encuentro sobrenatural con Moisés y le da todos los detalles de qué es lo que necesitaba que Moisés hiciera, incluyendo el ungir a Aarón, su hermano, como sumo sacerdote, incluyendo eso. Y él decía, tú serás mi representante. Cada vez que yo quiera hablar al pueblo, lo hablaré a través de ti. Tú le hablarás a Aarón y Aarón será tu representante, tu cero, y así, hacia el pueblo. Cuando el pueblo quiera venir a mí, tendrá que pasar por Aarón, sumo sacerdote, y tendrá que pasar por ti. O sea, el sumo sacerdote tiene que informarle a Moisés y Moisés entrará en lo que se llamó en aquel tiempo tabernáculo de reunión, que era una pequeña carpa donde la Shekinah de Yahweh se postraba, se paraba encima, y eso decía, Moisés tiene que ir a reunirte con Yahweh y hablar con Yahweh. Y Moisés solo podía salir cuando la Shekinah se movía. Quiere decir que terminó la reunión de Moisés con Yahweh. Y Moisés transmitía, sería la palabra, al pueblo toda ordenanza que Yahweh daba o entregaba al pueblo. Es el diseño, es el diseño. Por eso hoy nosotros somos los representantes de Yahshua. Y como dice Efesios 1:23 en la versión K2 israelita mesiánica, somos, dice, su cuerpo restaurado y la máxima expresión de la presencia del Mashiach. O sea, somos los representantes de Yahshua HaMashiach como Rey Mesías en la tierra. Así como en tiempo pasado fue el sumo sacerdote Aarón y su descendencia. ¿Sí me explico? Y ahora en este nuevo pacto, Yahshua establece Revelaciones 1:6, Revelaciones 5:10, que Él nos ha llamado para representarlo y ejercer un ministerio de reino y de sacerdocio, o de reyes y de sacerdotes. Por eso Él dice, yo he elegido, los he separado, los he guardado para mí como reyes y sacerdotes y gobernarán sobre la tierra. O sea, gobernarán sobre todo lo que el Señor ha establecido. Tiene que ver con eso. Entonces, estas piedras preciosas, sus 12 colores, estaban allí en la vestidura del sumo sacerdote. Estaban en sus hombros como hombrera, como señal de pacto, un acuerdo. Por eso dice el Señor, que el pacto con el Señor es que si nosotros oímos, guardamos y ponemos por obra su palabra, Él guardará el pacto y la misericordia y nos amará, nos bendecirá y nos hará prácticamente invencible, nos multiplicará, nos engrandecerá y todo lo que viene de ahí para allá. Eso está escrito en Deuteronomio capítulo 7, verso 11, 12 en adelante, hasta el 15. Entonces nos bendecirá sin límites, pero la clave o el pacto es que nosotros obedezcamos. Capítulo 28, Deuteronomio mismo, los primeros 14 versículos hablan del pacto que bendice. O sea, la bendición si obedecemos. La bendición si obedecemos. Deuteronomio 11, del 26 al 27, también dice lo mismo. Deuteronomio capítulo 30, versos 19 y 20, también dice lo mismo, que la clave es la obediencia. Yahshua dice lo mismo a través de Pablo en Romanos capítulo 16, en Segunda de Corintios capítulo 10, versos 5 y 6, dice que la clave para que el favor, la gracia y la bendición del Elohim esté como un sello sobre su remanente fiel, es que nosotros hayamos alcanzado obediencia perfecta al Elohim. Y al haber alcanzado obediencia, tenemos la autoridad del Shamayim para someter toda desobediencia y llevarla cautiva a la autoridad de Yahshua HaMashiach. Por eso dice que tenemos autoridad
para llevar cautivos los pensamientos, las fortalezas y todo argumento, altivez que se quiera levantar contra el reino de los cielos, del Shamayín. Entonces, en esa autoridad, Yahshua delega a la iglesia para que lo haga. Pero la clave para la iglesia es la obediencia. Por eso Saúl fue desechado por desobediente. Y la clave en todos los tiempos, en todas las generaciones, para que la iglesia pueda ejercer gobierno del Señor sobre la tierra, es que la iglesia sea obediente. Es que la iglesia guarde su palabra, que la iglesia guarde los testimonios, preceptos, estatutos y todas las cosas que el Elohim envía a hacer. Guarde los principios del reino, cumpla todo lo que está establecido en las Sagradas Escrituras por la ayuda del Espíritu Kadosh. Y así va configurado todo este tipo de información o de contenidos proféticos. Ahora, las piedras preciosas, 12 piedras preciosas escritas en el pectoral, porque el pectoral es el lugar que cubre el corazón. Ya la palabra del Elohim dice, sobre toda cosa guardada, guarda el corazón, porque de él emanará la vida. Dice, hijo mío, dame tu corazón, miren tus ojos por mis caminos. El corazón representa el centro de todas las actividades espirituales que nos conectan con el Shamayín, así como dice Hebreos capítulo 4, verso 12, pero en la versión Kadosh israelita mesiánica, donde dice que la palabra del Elohim es como una espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo, en donde el alma, dice, tiene un encuentro con el espíritu. O sea, el alma del ser humano se encuentra con el espíritu Kadosh, con el espíritu de Dios, a través de lo que se conoce como el espíritu del hombre. Ahí hay un encuentro que es lo más profundo, lo más interno, y eso, dentro de la figura física, en el cuerpo humano, se configura es en el corazón o en la matriz, que es el ombligo, pero en el corazón porque es el órgano o músculo del ser humano que se utiliza como figura simbólica. Ahí están los sentimientos, ahí están las emociones, ahí está el intelecto, está la habilidad, la voluntad y todo eso. Está todo, ahí se mueve todo, es el control de mando. Desde allí se mandan todos los comandos, órdenes para que el cuerpo humano entienda, obedezca y se sujete. Así va. Entonces el Elohim controla absolutamente todo. Ahí está tu corazón, ahí está el pacto, ahí está donde está tu corazón estará tu tesoro y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces así va especificado. Entonces el pacto está allí, las 12 piedras preciosas que representan a las 12 tribus de Israel, a cada una de ellas, como ya lo dijimos, en las 6 de cada lado que se ponían o se pusieron en los hombros del sumo sacerdote. El sumo sacerdote representaba ahí la autoridad que llevaba el peso espiritual sobre la nación, porque era el que ofrecía los sacrificios para la purificación del pueblo. Yahshua HaMashiach, como sumo sacerdote, no tiene que estar haciendo sacrificios de animales, porque esa no era la voluntad del Elohim, dice Hebreos capítulo 10, verso 3 en adelante, sino que la voluntad del Elohim era que Yahshua HaMashiach sea el intercesor eterno, sea el sumo sacerdote eterno, porque es santo, es puro y es perfecto. Hay que leer desde el capítulo 7 de Hebreos hasta el capítulo 10 para entenderlo bien, porque ahí dice todo es sombra y figura. O sea, aún el mismo sacerdocio de Aarón como sumos sacerdotes eran una sombra y figura del sumo sacerdote celestial que es Yahshua HaMashiach. Por eso es que ya no necesitamos sumos sacerdotes humanos, no necesitamos al sumo sacerdote que van a elegir para oficiar en el tercer templo de Israel, no necesitamos al papa, como dije, sea el papa negro, sea el papa blanco, el papa colorado, el papa rubio o el papa rojo. No necesitamos, porque no hay ser humano hoy que haya sido elegido o escogido, ¿verdad?, para que sea el representante de la humanidad.
El único representante de la humanidad es Yahshua HaMashiach, porque a él se lo conoce como el Hijo del Hombre, primera manifestación de la revelación o su testimonio, como dice Apocalipsis 19:10. El Espíritu Kadosh da testimonio de Yahshua HaMashiach y empieza a testificar que él es el Hijo del Hombre, el Ben Adán, Hijo del Hombre, el que vino como hombre para destruir el pecado, la iniquidad y todo eso, y resucitar como Yahshua HaMashiach, el Hijo del Elohim viviente. ¿Sí me explico? Entonces, así va todo esto configurado. Ahora, el pacto está aquí, donde está el corazón, donde están los sentimientos. Y el pacto dice ahora, amarás al Señor tu Elohim con todo tu corazón, tus fuerzas, con toda tu mente. Toda su palabra será escrita en las tablas de tu corazón. Jeremías también lo dice. Destruiré las tablas de piedra, o sea, romperé el pacto antiguo de la ley, de la Torá, y estableceré mis leyes escritas con cinceles celestiales en el corazón del hombre. O sea que la ley va a estar escrita en el corazón. Los principios eternos en el nuevo pacto están escritas en el corazón del ser humano. Vienen al corazón del ser humano, se revelan al corazón del ser humano, suben al corazón del ser humano. Eso dice 1 Corintios capítulo 2, versos 9 al 11, que subirá toda esa revelación, esa gracia, esa información, esa sabiduría eterna al corazón del ser humano. Por eso el Señor habla con mucha prontitud, diligencia, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Guarda tu corazón, tus emociones, tus sentimientos, tu voluntad para hacer la voluntad del Elohim viviente. Guarda tu corazón, guarda tu mente para no ser engañado por las tinieblas en este tiempo donde hay muchos falsos profetas, falsos cristos, falsos engañadores y así. Hay falsos mesías. Entonces necesitamos guardar el corazón y que sea el Espíritu Kadosh el que dé testimonio en nuestro espíritu y nos confirme cada una de las palabras, cada revelación, cada palabra profética, cada cumplimiento profético. El Espíritu Kadosh es el que nos va a nosotros a afirmar, confirmar si es o no es del reino de los cielos lo que se está hablando. Es el Espíritu Kadosh. Entonces está el pacto allí y se establece el nuevo pacto con 2 mandamientos o con 2 principios, más que mandamientos, son principios eternos. Amar al Elohim, nuestro Dios, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente. Eso está en Deuteronomio capítulo 6, verso 4 en adelante, cuando él dice, Shema Israel, Adonai Elohim Echad. Oye, oye Israel, al Señor, tu Dios, Él es uno. Está allí. Entonces, el primer principio eterno es amar al Elohim por encima de todo. Y el segundo es similar, que tiene que ver con el amar al prójimo. Son principios eternos que supera aún lo establecido en la Torá. Lo supera, porque Yahshua mismo lo dice. Él, hablando de la ley, dice, la ley dice que tienes que amar a el de tu pueblo, pero tienes que aborrecer a tus enemigos y a tus enemigos tienes que destruirlos y matarlos. Pero Yahshua dice, yo les digo esto, no aborrece a tu enemigo, no destruyas a tu enemigo, perdónalo, ámalo, bendícelo, habla bien sobre él y aumentarás justicia o ascuas de fuego sobre su cabeza, o sea, acelerarás los juicios establecidos contra todo aquel que se quiera levantar contra la iglesia del Elohim viviente. Se aumentará. Entonces, al que te maldiga, tú bendice. ¿Verdad? La ley decía ojo por ojo y diente por diente. Si alguien cortaba la mano del uno, pues a él tenían que cortarle la mano. Ese era ojo por ojo y diente por diente. Eso dice la ley. Pero los principios eternos, los 2 que se entregan en el nuevo pacto, dicen que tienes que perdonar, dicen que tienes que amarlo, dicen que tienes que bendecirlo. O sea, cambia totalmente. Por eso es que la clave ahorita ya no es la Torá. La clave ahorita son los principios eternos, los que vino a establecer Yahshua HaMashiach. Lastimosamente es así porque la Torá es pacto antiguo y encierra solo
los primeros 5 libros escritos por Moisés. Y es pacto antiguo. Segunda de Corintios, capítulo 3, todo el capítulo 3 prácticamente habla del establecimiento de un Brit Hadasha, un nuevo pacto, que algunos traducen como un pacto renovado. No es la misma Torá, es un pacto nuevo, que es a través de la gracia del Mesías, o sea, del sacrificio y del derramamiento de la sangre del Mesías, porque todos los derramamientos de animales, de sangre de animales, para perdonar pecados o redimir culpas que se hacían una sola vez al año en los tiempos del Yom Kippur, gran día de expiación, solo cubría por un año al pueblo de su pecado. Tenían que renovar pactos otra vez en el día de la expiación. Con Yahshua HaMashiach no tenemos que renovar pactos, porque ya el Cordero K2, el Cordero del Pesach, ya fue sacrificado, ya fue entregado de una sola vez y para siempre. Y ya no hay que hacer más sacrificios de sangre, porque el sacrificio de la sangre del Mesías era perfecto, era santo, sangre santa, sangre pura, sangre justa, sangre sin relación de pecado. El macho cabrío era una sangre que se derramaba, pero, o el carnero se derramaba, pero esa sangre era de animal, era una sangre inmunda, una sangre impura, que a través del acto de consagración se santificaba como figura simbólica de Yahshua HaMashiach o de la sangre de Yahshua HaMashiach. Por eso es que era derramada sobre la tapa o propiciatorio del arca del pacto o de la alianza. Se derramaba allí esa sangre para cubrir, de capar, verbo capar, ¿no? Cubrir el pecado del pueblo, de la nación, por un año. Pero la sangre del cordero, K2, que fue derramada en aquel madero o estaca de la ejecución, como dicen las versiones hebreas, esa sangre es un sacrificio y para siempre. Hebreos 10. Por eso que hay que estudiar bien Hebreos 10, Hebreos desde el capítulo 7 sería, hasta el capítulo 10. Ahí vamos a entenderlo con claridad, este principio. Muy bien, las piedras preciosas están en el corazón, porque son el pacto y el fundamento. En el capítulo 21 de Revelaciones, dice que estas 12 piedras preciosas se mencionan por su nombre, por su ubicación. ¿Por qué? Porque cada una representa a una de las tribus de Israel. Ahí están escritas en las puertas de toda la gran ciudad, 3 puertas por cada lado, los nombres de las 12 tribus, los nombres de los 12 apóstoles, los nombres de las 12 piedras preciosas, como fundamento, 3 por cada lado, según el mismo orden en que estaba establecido en los tiempos de Moisés en el desierto. El tabernáculo de Moisés en el centro, 3 tribus al norte, 3 tribus al sur, 3 tribus al este y 3 tribus al oeste, ¿verdad? En el centro, que era el centro de la adoración, donde todas las 12 tribus convergían, ¿no?, en adoración en el tabernáculo de Moisés. La ciudad de David, la ciudad de Sión, el monte de Sión, la nueva Jerusalén, la ciudad del milenio eterno, la ciudad del eterno esplendor, la ciudad de oro, la ciudad eterna, la ciudad del milenio eterno y todos los nombres proféticos que le da el mismo libro de Revelaciones, porque son muchos, la establecen a ella ahí, los 4 lados, 3 tribus por cada lado, 3 nombres de los tribus, 3 nombres de cada apóstol por cada lado, 12 fundamentos, 12 piedras preciosas, cada una por una tribu, y así. Cada tribu se identificaba con un tipo de piedra preciosa. Y allí es donde hay un secreto. Un secreto. El secreto del por qué Yahweh le cambia el nombre de Jacob, que por cierto, su plantador no es el significado de la palabra Jacob o del nombre Jacob, por si acaso. Porque a veces se interpreta, Jacob significa el suplantador. No significa eso. Si usted lee bien la escritura, fue un sobrenombre que le puso Esau a Jacob. Fue un sobrenombre. Cuando Esau
fue a buscar la bendición y se encontró con que la bendición ya fue entregada, él dice, este es un suplantador porque me suplantó a mí. O sea, le puso por nombre un suplantador, el suplantador. Eso es como cuando mi sobrino estaba pequeñito y le pusieron por sobrenombre Matagato. ¿Y por qué le pusieron Matagato? Porque había parido una gata y él cogió a cada gatito, le iba tirando desde la escalera y ese gatito iba cayendo de escalón por escalón y mató a todos los gatos. Entonces le pusieron Matagato porque mató a todos los gatos. Como cuando Gedeón se le puso Jerobaal porque fue el que quebrantó a Baal y lo destruyó, lo demolió, pero él no se llamaba Jerobaal. Es como los macabeos, se le puso así porque significan los martillos de Yahweh o del Elohim, los martillos, pero ese no era el nombre en realidad original o el apellido. Ese fue un apodo, un apelativo. Entonces a Jacob, Esaú le pone un apelativo, pero su nombre no es que significa suplantador, su nombre no es que significa engañador, su nombre no significa eso. Escrito está, su nombre significa el que toma del calcañar. Ese es el significado de su nombre, el que toma del calcañar. No significa suplantador. Hay muchas cosas que debemos de verlas muy profundamente para poder entenderlas, porque a veces enseñamos y enseñamos algo que nos dice la Sagrada Escritura porque solo lo oímos, pero no investigamos de que realmente sea así, tal y como alguien lo está enseñando. Yo soy alguien que le dice, le recomienda, investigue, investigue, vaya, si no entiende algo, investíguelo, confírmelo, compruébelo, como los hermanos de Berea. Todos querían investigar, Hechos 13, ellos querían investigarlo absolutamente todo. Cada palabra la investigaban a ver si se acoplaba o si encajaba con la profecía del pasado, del Antiguo Testamento. Y así. Todo así debe ser uno. Uno no puede simplemente escuchar y listo, no. Uno tiene que investigar, uno tiene que comprobar, uno tiene que ver si realmente lo que se está diciendo es correcto delante del Elohim para no equivocarse. Porque si interpretamos mal, estaremos instruyendo mal, ¿no? Y haremos que la iglesia también se dirige bajo interpretaciones equivocadas. Por eso necesitamos entender todo esto. Entonces, cada una de las tribus tiene una piedra que lo identifica, ¿no? Lo identifica. Entonces, cuando vamos a relacionar, sería en este caso con las 12 tribus de Israel puestas acá en el corazón, encontramos un número 12. Y allí es donde el nombre de Israel, el que le cambian, ¿verdad? Jacob por Israel, toma la relevancia profética, porque Israel significa el que gobierna con Dios. Ya lo he enseñado. No significa el que lucha contra Dios o el que lucha con Dios. No. Significa el que gobierna o príncipe del Elohim, eso sí. Porque príncipe es el gobernante elegido. Uno lee capítulo 46 de Ezequiel, los 3 primeros versículos, 47 de Ezequiel, y dice el príncipe elegido o el gobernante elegido, que es Yahshua. Salmos capítulo 2, del 7 al 9, dice el gobernante elegido, el rey elegido, que es Yahshua HaMashiach. Y tiene ese significado, el que gobierna. Por eso es que cuando se restaure, o por qué se restaurará el tabernáculo caído de David, porque el tabernáculo caído de David representaba la tienda de gobierno o el reino de los cielos manifestado en la tierra, y era el lugar desde donde Yahweh gobernaba. ¿Dónde se ponía o se puso ese tabernáculo? Frente sería el palacio de David. Por eso es que significa el que gobierna con Dios. O sea, Israel, representado en la figura del rey, gobierna con Dios junto a su lado, porque el arca del pacto fue puesta en el tabernáculo de David en esa plaza central.
de la antigua Jerusalén o la antigua Jebus. Por eso se convirtió en la fortaleza de Sión, porque Sión es el nombre profético del gobierno supremo del Samayín. Capítulo 12 de Revelaciones lo dice, porque la iglesia, capítulo 12, que es aquella mujer que fue perseguida por el dragón rojo, que sopla de todo, agua, fuego, tira todo ese dragón y no la puede alcanzar, es llevada en las dos alas del gran águila hasta el monte de Sión, inalcanzable. Monte de Sión, inalcanzable. Allá el enemigo no puede tocarla, porque es donde Yahweh gobierna. O sea, la iglesia es llevada por Yahshua HaMashiach para gobernar con Yahshua HaMashiach. Por eso dice, y Él nos ha hecho reyes y sacerdotes sobre la tierra para que gobernemos sobre la tierra. Por eso es que todo lo que está escrito tiene una razón, tiene un contenido profético. No solamente, ah, qué lindo, soy rey y sacerdote y me pongo una corona y ya digo que soy rey. ¿Verdad? No tanto así, sino que es un asunto profético para que se cumpla, para que, así como en los tiempos del pacto con David, Israel gobernó sobre todo el territorio cananeo. Asimismo, la iglesia hoy gobierne junto a Yahshua HaMashiach. Por eso dice Apocalipsis 3:21, al que venciere, le daré el derecho a sentarme a mi diestra, sentarse a mi diestra, así como yo he vencido y tengo el derecho a sentarme a la diestra de mi Padre. El trono del Padre, Yahshua, la iglesia. Lugares celestiales, Efesios 1:3. Hemos sido puestos en lugares celestiales con el Mesías. Reinamos y gobernamos con el Mesías. No, tiene que ver todo esto allí. Entonces, y Israel, que está configurada en las 12 piedras. Y hay un tema que hace años el Elohim me dio como por el 2009, precisamente sobre la revelación sobre cómo es que se gobierna con el Rey de Reyes y Señor de los Señores. ¿Cuál es el secreto? ¿Dónde está? Está en el significado de cada uno de los nombres de la tribu, lo que cada tribu representa y lo que cada tribu tiene como asignación hacer. Y cada una de las revelaciones de los nombres y de los oficios, asignaciones, del significado de las piedras preciosas, aquí que viene el significado, la importancia del significado de las piedras preciosas, porque al conocer el significado de las piedras preciosas, conoceremos también a qué tribu pertenece o con la que se identifica cada tribu, ¿no? Y cómo es que el diseño de gobierno del Shamayín tiene 12 principios o 12 pasos a seguir o 12 revelaciones que necesitamos conocer. Es un tema así. Vamos ahora con los símbolos tomados de las piedras preciosas. Vamos a ir un poquito rápido en esta parte. Ya lo digo. Muy bien, dice, las piedras preciosas se encuentran entre los minerales de la tierra y representan la revelación completa y eterna de la perfecta adoración. En Ezequiel 28, verso 2 en adelante, cuando habla de el depósito de gloria que se le entregó al querubín hermoso antes de rebelarse contra el Elohim viviente, dice que a él se le entregó los primores de las flautas y de los tamboriles, o sea, de toda la que es la adoración. La palabra primor, si usted lo consulta, significa lo primero y lo mejor, lo más excelente, lo supremo. Tiene que ver con primicia, con primicia. Y el principio de la primicia es que lo primero y lo mejor, lo más excelso, es para el Elohim. Entonces el principio no se pierde, permanece como primicia, ¿no? Lo primero para él. Entonces dice que ese querubín creado con los diseños para la perfecta adoración, que fue entregado por Yahshua, por si acaso, fue entregado por Yahshua como una unción especial para que pueda ministrar y liderar la adoración en el Shamayín, delante de la primera jerarquía de ángeles, ángeles tronos, serafines y querubines. Entonces había una sola dimensión de gloria, cielo y tierra. El Edén era una sola dimensión de gloria.
Satán fue echado, caído de la gloria del Padre. El hombre, Adán y Eva, fueron echados de la gloria del Padre. Y por lo tanto, se fraccionó allí. Y prácticamente aparecieron tres cielos. Porque antes era una sola dimensión de gloria. Cuando Yahshua venga, será restaurado todo y será una sola dimensión de gloria. Todo, porque ya llega lo perfecto, como en el Edén, en estado de inocencia y de pureza. Así va configurado. Muy bien. Representa la perfecta adoración, representa la excelencia de la adoración, lo mejor de lo mejor, lo más excelso de lo más excelso de lo perfecto, digamos así. Representa eso. Representa como la más preciosa de los diamantes, de las joyas o de los diamantes, el más precioso, el más grande de todos, ¿verdad? Hay una carrera. ¿Quién es el que tiene el diamante más grande y precioso en el planeta? Ahí aparece hasta la pantera rosa, el diamante de la pantera rosa. Hasta ahí aparece. Entonces, son asuntos así. ¿Qué más dice? Representa la perfecta adoración. Todas las piedras preciosas en general representan la perfecta adoración. Porque las piedras preciosas están identificadas con las 12 tribus. La tribu de Judá o de Yahuda, que es la primera, la que va a la cabeza, según Hebreos capítulo 7, de donde se elige y se escoge a Melquisedec, que es Yahshua HaMashiach, ¿verdad? De la tribu de Judá se elige y se escoge. ¿Qué significa la tribu de Judá? O la palabra Judá significa alabanza, significa adoración, significa exaltación, ¿sí o no? Entonces, por eso es que las piedras preciosas tienen que ver con los primores de la alabanza, como con la alabanza perfecta, con la adoración perfecta, con los altares de adoración al Elohim viviente. Representa eso. ¿Qué más representa? Representa el gobierno. La piedra preciosa representa el pacto, representa el sacerdocio, representa a la esposa del Cordero Kadosh. Todo eso representa a las piedras preciosas, porque el sumo sacerdote fue vestido de piedras preciosas. La iglesia, 1 Pedro capítulo 2 del 5 hasta el 9, fue vestida de piedras preciosas. El Padre nos llama a nosotros piedras preciosas. Nos llama carbones encendidos, piedras vivas, nos llama a nosotros. Y eso representa estas piedras preciosas. O sea, es la iglesia configurada. Antiguo pacto, 12 tribus. Nuevo pacto, 12 apóstoles. ¿Sí me explico? 24 ancianos, Apocalipsis capítulo 4. Todos diciendo Kadosh, 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 Yahweh Sabaoth, delante del trono del Padre, arrojando las coronas y todos los logros, los éxitos, las bendiciones que el Eterno nos ha entregado como adorno de gracia. Y así va. Y las coronas tienen las piedras preciosas incrustadas en esa corona. ¿Sí me explico? Así va. Muy bien. También representa la gloria de la hermosura de Sión, la ciudad del gran rey, dice la escritura. La ciudad del gran rey, Sión. Representa la Kabot en este sentido, no la Shejina, porque la Shejina representa manifestación, aparición, una Heilohot, una aparición de Yahweh en el pasado, pero ahora estamos hablando no de una aparición, de una Shejina, de una gloria que se puede mirar a través de la piedra o de la peña, una nube como en el Sinaí, una nube como en la visión de Ezequiel capítulo 1, porque eso es Shejina, pero la Kabod es la supremacía, es la suprema gloria. Por eso es que capítulo 21 al final se habla de que Yahweh es la luz que ilumina toda la ciudad, que Yahshua es la lumbrera suprema que ilumina y irradia con su brillantez toda la ciudad. No necesitamos sol, no necesitamos luna, no necesitamos estrella, no necesitamos nada natural, porque la Kabod lo ilumina, lo cubre todo. Por eso significa la presencia absoluta, la presencia completa, total.
Y a eso se le llama también la manifestación de la hermosura del deseado de las naciones, que es Yahshua HaMashiach. O sea, las piedras preciosas representan a Yahshua y representan al eterno Elohim. A él representa. También representa a la Nueva Jerusalén, que es la iglesia, el remanente fiel de este tiempo, que ha sido adornada, que ha sido construida bajo arquitectura celestial, bajo el poder de la sangre de Yahshua como el fundamento, bajo la revelación entregada a apóstoles y profetas como fundamento, y sobre esa revelación entregada a apóstoles y profetas está Yahshua como la piedra principal del fundamento, que lo sostiene todo. Por eso es que representa a Yahshua. Y recuerde que en Apocalipsis 21 todas las piedras preciosas eran el cimiento, y el cimiento es la base, el fundamento de la construcción. El perfecto arquitecto o el perito arquitecto de la creación es Yahweh. No nos confundamos con Gadú, que enseña la profeta Ana Méndez. No nos confundamos con Gadú. ¿No? El gran arquitecto del universo es Yahweh, el creador supremo de todo. Él lo configuró con el soplo de su aliento. Él lo configuró con el poder de sus palabras. Él creó todo al profetizar, al soltar la palabra. Él lo creó absolutamente todo. Él es el perfecto arquitecto, el perfecto diseñador, como dice el libro de los Hebreos. El arquitecto, porque esa es la ciudad de la tierra celestial, a la ciudad a la que nosotros todos anhelamos estar, obviamente porque somos esa ciudad en sí, pero dice cuyo arquitecto, constructor, superito, constructor es Yahweh Elohim. Así que no hay nadie más. En las Biblias hebreas se encuentra una especie de prólogo o introducción, y allí aparece Yahweh como el arquitecto supremo de los planos del universo. Él fue el diseñador. Aparece allí como parte de los contenidos. Sería como una introducción a las Biblias hebreas. Entonces ahí aparece que Yahweh es el perfecto arquitecto. Él lo estableció todo. Las piedras preciosas es una configuración triple, por eso es que está configurada en 4 lados, ¿no? 4 partes, y en cada una de las 4 partes hay 3 puertas, hay 3 piedras preciosas, hay 3 nombres de apóstoles y de los 12 tribus, 3 nombres. Entonces, eso representa la omnipotencia, la omnisciencia y la omnipresencia sería de Yahweh el Elohim viviente. O sea que eso representaría la manifestación suprema de su cabot mismo, de su gloria, de su eternidad. Muy bien. Las vestiduras del sumo sacerdote, que ya lo dije, Cohen Agadol, contenía esa piedra preciosa, pero recuerde que el propósito de esa vestidura era para gloria y para hermosura. Para eso era. Así se profetizó. Dice, el sumo sacerdote, su vestidura es para gloria y para hermosura. O sea, para manifestar la gloria del Shamayim, de Sion, de la gran Nueva Jerusalén, de la gran ciudad, y para manifestar la hermosura que representa la santidad. La hermosura es la santidad, porque hay gente que dice, ay, bueno, lo importante es tener un hermoso corazón, aunque de repente no seamos tan bonitos a los ojos de la gente, pero lo más importante es que tenga un buen corazón, y eso se representa la hermosura, la santidad de Yahweh. Por eso es que en el verso 18 del capítulo 21 de Apocalipsis o Revelaciones, dice que los muros de la ciudad son de jaspe y son de diamante. El diamante representa la palabra profética suprema, porque es la más poderosa, que rompe y destruye fortalezas, que rompe y destruye peñascos, que rompe y destruye las piedras, esas inmensas piedras,
o montes de piedra ahí que se encuentran junto al mar y que el mar golpea, golpea, golpea y no las puede derribar. Dice que el diamante, punta de diamante, por eso esta es compañía de profetas, punta de diamante, porque fue el nombre que el Elohim escogió. Porque la punta del diamante es más poderoso que toda conducta o todo pensamiento, todo fundamento humano, todo reino humano, toda filosofía humana, cualquier cosa, cualquier fundamento, argumento. Las piedras preciosas, perdón, el diamante, la punta de diamante es más poderoso y rompe, destruye, quebranta, desmenuza. Por eso dice, te haré como un diamante, como la punta de un diamante. Y si ellos son tercos, si ellos son duros de corazón, duros de cerviz, entonces yo te haré más fuerte que ellos y te haré una punta de diamante de tal manera que rompa, desmenuza, golpees, derriba y destruye. Por eso es que la palabra profética es suprema y está configurada en el diamante. Y el diamante a la vez está configurado en la santidad de Yahweh. La santidad de Yahweh es la que destruye el mal, como en el libro de Isaías capítulo 6. La santidad de Yahweh que vio Isaías en la visión, donde él dijo, voy a morirme, aquí mismo voy a estar carbonizado. ¿En qué hora salgo como carne en palito? Dijo Isaías, carbonizado aquí, porque he visto la jabón del Elohim, y yo siendo un hombre pecador de labios pecadores impuros, inmundos, y que vivo en un pueblo más inmundo y pecador que yo, no voy a poder resistirlo, dijo Isaías. Se pasaron los carbones, ¿no? Le pusieron por sus labios. Unos dicen, es la unción que le puso. Sí, es la unción porque encierra todo. Pero lo principal en ese contexto es que lo santifica. Es la santificación, lo hace un kadoshim, lo santifica, lo purifica, lo limpia, sin relación de pecado. Así como cualquier hombre que haya cometido cualquier pecado en el pasado, viene a los pies del Mashiach, el Mashiach lo santifica, el Mashiach lo limpia, el Mashiach lo purifica y lo hace su especial tesoro. Así está configurado esto. Es poderoso. Las piedras preciosas representan o simbolizan la revelación de los secretos de la perfecta adoración. Nivel 1 del ministerio de la profecía. ¿Qué se revela en el nivel 1? Dos cosas. La santidad de Yahweh y los diseños para adorar. ¿Por qué se revelan en ese primer nivel los diseños para la adoración? ¿Por qué se revela la santidad de Yahweh? Moisés tiene un encuentro con Yahweh y Yahweh le dice, quita el calzado de tus pies porque el lugar que pisas es Kadosh. Y lo purifica, le purifica su corazón. A Isaías lo mismo. Y Isaías escucha Kadosh, Kadosh, Kadosh. Y solo escucha Kadosh, Kadosh, Kadosh. Santo, santo, santo. Y todos los que están ahí, serafines, querubines, ángeles tronos, los 24 ancianos, los 4 seres vivientes, todos dicen santo, 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 santo. Porque él es santo en perfección, en supremacía. Entonces, es la santidad la que trae destrucción de todo lo que es pecado, de todo lo que es iniquidad, de todo lo que es maldad. Por eso es que Hasatán jamás podrá contra la iglesia, porque la iglesia es la que refleja la perfección del Mashiach. Así dice Efesios 1:23, pero en la versión K2 israelita, mesiánica, tiene que leerlo ahí. Dice, nosotros somos su cuerpo y nosotros somos la máxima expresión de la gloria del Mashiach. Somos la máxima expresión. O sea, lo irradiamos. El enemigo sabe que no puede tocarnos mientras nos mantengamos en la santidad. Pero si la gente anda con mentiritas, si la gente anda difamando, si la gente anda hablando mal, levantando calumnias, levantando difamación para otros, eso te saca de la santidad a la que has sido llamado. Porque todo eso es jezabélico, porque es la comida de Jezabel. El chisme, el cuento, la murmuración, la difamación, la contienda, todo eso es la comidilla de Jezabel. Así se alimenta Jezabel dentro del cuerpo del Mashiach, de la iglesia, tratando de introducir mentiras, difamación, pleitos, contiendas y así dañando la imagen
de los hombres de Dios, todo ese tipo de cosas. Y eso no es del Elohim, eso no es santo, esos son los frutos de el pecado, de la carne. No tiene nada que ver con la santidad de Elohim. Porque a santidad nos llamó, dice 1 Pedro capítulo 1, a santidad nos ha llamado el Elohim viviente. Así que desechemos todas las obras de la carne, del viejo hombre, y empecemos a levantarnos como el nuevo hombre, creado según el Elohim en la justicia y en la verdad. Efesios capítulo 2, versos 9 y 10. Así lo dice el Señor, el Elohim. Muy bien. Las piedras preciosas representan el pacto eterno. Mira, hay 7 pactos que Yahweh hace con el hombre en la tierra, en todas las generaciones, empezando por Adán. Y terminamos en el Mashiach, la iglesia, un nuevo pacto, un Brit Hadasher. Pero hay un pacto eterno que se ejecuta en la eternidad y es un pacto en donde Yahweh hace un pacto con Yahshua y lo establece a Yahshua, como dice Hebreos 1, como el supremo rey ante el cual se rendirá todo lo creado. Es un pacto eterno, supremo. Número 8, que es el octavo pacto, que es el primer pacto en sí, ¿sí? Es el primer pacto, porque es un pacto hecho en la eternidad, donde aparece Salmo capítulo 2, verso 79, donde dice, yo he elegido a mi rey eterno, donde aparece Hebreo capítulo 1 diciendo, ¿a quién de los ángeles el Elohim ha dicho, siéntate a mi diestra hasta que póngales por estrado de tus pies a todos tus enemigos? Al Hijo del Elohim viviente. Ese es el pacto eterno. Y de ahí vienen los 7 pactos. Y el pacto número 7, que debería ser el pacto número 8, pero es el número 7 con los seres humanos, es el Brit Hadasha, el nuevo pacto, que se hace en la sangre bendita del Cordero Kadosh. Se hace ahí. Entonces tiene que ver con todo ese reino eterno, con todos los pactos, con la eternidad, con el reino inconmovible. Y ahí incluye la revelación de todos los diseños de la perfecta adoración. Por eso necesitamos saber para poder entender esto. Muy bien. Número 1, primera piedra, piedra de jaspe, piedra preciosa de color rojo como fuego cristalino que simboliza la verdad, la consistencia, el trono inconmovible, el reino y el rey eterno que es Yahshua Mashiach. ¿Qué dice Apocalipsis 15:2? Dice, la iglesia representada en aquellos santificados, Kadoshim, vestiduras blancas que tienen arpas en sus manos y que han vencido a la bestia, al poder de su nombre, al poder de su número, al poder de su imagen. 3 cosas que manifiesta la bestia. Entonces, dice, están parados en un mar de cristal o de vidrio que abajo tiene color de fuego. Entonces, la piedra de jaspe, que representa la victoria de Yahshua HaMashiach por su color, que representa a Yahshua como el juez supremo, porque tiene sus ojos como de fuego y sus pies como de bronce bruñido. O sea, un rojo tirado a anaranjado, incandescente, incandescente sería. Representa a Yahshua HaMashiach. Entonces, en la piedra de jaspe, que es la piedra representa la tribu de Benjamín, es la piedra que señala la victoria de Yahshua HaMashiach sobre la muerte y el imperio de la muerte. Es nuestra victoria. Por eso representa al Rey eterno, Yahshua HaMashiach, al Melech HaOlam, Yahshua HaMashiach. Lo representa él. Lo representa como el Rey infinito, el sumo sacerdote infinito, el supremo. No hay comparación. No hay. Representa a eso. Muy bien. En algunas versiones la palabra jaspe aparece también como diamante. ¿Por qué? Porque es la misma gloria del Padre que la gloria del Hijo. ¿Verdad? Muro de jaspe de diamante, capítulo 21, verso 18 de Apocalipsis. El muro de la ciudad es de jaspe de diamante. Está protegido por la sangre del Cordero, por el nuevo pacto, el Brit Hadasha.
Está protegido por Yahweh, la santidad de Yahweh, que es el diamante. El diamante es indestructible, por decirlo así, como la piedra preciosa más fuerte y poderosa, indestructible, y representa el poder y la santidad del Elohim viviente. El diamante es cristalino, ¿no? Hay diamantes rosados, hay diamantes azules, pero cristalinos a la vez, con tonalidades, pero cristalinos, y justamente representa esta piedra cristalina que representa la verdad. O sea, Yahshua dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yahshua dijo, conoceré la verdad y la verdad te hará libre. Representa a Yahshua como el hijo verdadero del Elohim viviente. La verdad viviente, la palabra viviente. Juan capítulo 1, verso 5. Dice, el verbo encarnado que venció a la muerte, a Hasatán, el verbo, la revelación, la palabra suprema, está configurada en la piedra de jaspe. Muy bien. 2. Zafiro. El zafiro es una piedra preciosa opaca de azul violeta y oscuro, como piedra quemada, como que si fuera una piedra quemada, y simboliza el trono de justicia del Padre. Significa la seguridad, significa la protección, significa el pacto de amor con el Padre eterno. Todo significa. Significa Yahshua HaMashiach también. Todas las piedras preciosas significan Yahshua HaMashiach, por si acaso. Aparecerá Yahshua HaMashiach en todas las piedras preciosas. Porque Yahshua es, en él, en su nombre y en su sangre se da el nuevo pacto. Por eso. Representa también el zafiro los justos juicios del Elohim. En Revelaciones, capítulo 9, verso 17, dice, así vi en visión los caballos y sus jinetes, cuando habla de los 200 millones de espíritus inmundos que salen del abismo a ejecutar los juicios del Elohim. Dice, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Eso está en el verso 3 también, verso 3 creo que es, del capítulo 9 de Apocalipsis. Aparece esos demonios que salen del gran abismo, que bota fuego, azufre y zafiro. O sea, un humo color zafiro. O sea, representan los juicios en ese contexto. Representan los juicios de Yahshua HaMashiach, que son justos y que son santos y que son verdaderos. Se cumple la palabra de los justos juicios del Elohim manifestado y salen 200 millones literales que dice ahí, aunque obviamente es figurado porque representa una totalidad y representan a los 200 que según el libro de Enoch, 200 querubines, ángeles, guardianes, vigilantes que hicieron pacto en el monte Hebrón, parece que fue, y que allí se rebelaron contra el Elohim y el número de ellos era 200 y el líder que los llevaba al frente o que estaba a la cabeza era Semijasa. Entonces, esos se rebelaron y prácticamente ese número 200 millones y todas las configuraciones de infinidad de ángeles caídos en su número, no se puede contar tampoco, muy complicado. Dice, es una infinidad de ángeles o demonios que saldrán del abismo para ejecutar los juicios del Elohim. ¿Por qué? Porque dice, ellos serán usados por un tiempo que no es 5 meses, como dice literal, es solo configurado, que ejecutarán tormento y castigo, azotarán a la humanidad y aún el sol castigará y quemará a la humanidad. Entonces, son juicios, justos juicios del Elohim viviente. Ese es el zafiro. Número 3, voy un poquito rápido. El ágata. ¿Qué es el ágata? El ágata es una piedra preciosa con listones de diversos colores, o sea, son muchos colores que están contemplados dentro de la misma piedra. Cada color o los colores simbolizan el Samayín, simbolizan el pacto eterno, o sea, simbolizan el reino de los cielos, simbolizan la pureza del trono celestial. Recuerde que los ángeles tronos, Apocalipsis 4, giran, dice, alrededor del trono del que está sentado en el trono y dan la apariencia de un gran arco iris alrededor del trono, donde combina también la piedra
llamada esmeralda cristalina y el crisólito, creo que aparece allí también, que se manifiesta en ese anillo o aro de pacto que se forma cuando los ángeles giran alrededor del trono. Los ángeles del trono son ángeles que emiten colores, son los únicos ángeles que irradian los diferentes tipos de colores de las 12 piedras preciosas. Más o menos el ágata, en este sentido, tiene esa configuración por sus listones, porque tiene algunos colores dentro de su configuración de apariencia o física, ¿sí? Y por eso representa el pacto eterno, representa el trono celestial, representa el testimonio eterno, representa a los ángeles tronos que giran alrededor del trono del Padre y que establecen desde la eternidad hasta la eternidad, o desde el principio hasta la eternidad, o principio eterno hasta la eternidad, el trono del Padre, tal como el Padre lo configuró hasta este día y hasta que Él determine que todas las cosas vuelvan a su estado de redención original. Así va. Muy bien. Número 4. Esmeraldas. Es una piedra preciosa de color verde cristalino y brillante. Aparece en capítulo 4 de Apocalipsis, cuando dice que el trono del Padre se veía como el color de una gran esmeralda cristalina, pura, y en un color y crisólito, que es un color como medio anaranjado, que representa la adoración, que representa la adoración, que representa en este caso, la esmeralda, la sanidad, la pureza, la fe y todo ese tipo de expresiones, y que están alrededor del trono. Por eso que la esmeralda, dice, en su color brillante, cristalino, por su dureza, un poco menos dura que el diamante es lo supremo, dentro de las piedras preciosas, simboliza la fuerza del Shaddai, del Todopoderoso, representa el poder del trono del Padre, del reino de los cielos, representa la gloria del reino de los cielos. Esta esmeralda representa la gloria del trono del Padre, la inmensidad de su reino infinito, ¿no? Por eso, aquí está Revelaciones 4:3, dice que el trono era semejante en aspecto a una esmeralda, no esmeraldas. Esa es la ciudad acá de Manabí, en la costa, de la costa del Ecuador, al norte, Esmeraldas, que es esmeralda, ¿no? Representa ese trono de gloria, representa todo eso. Muy bien. Y vamos a estudiar la última porque ya se nos fue el tiempo. Número 5. Vamos a ponerla aquí para saber que aquí es que me quedé. No, ya, ahí sí. Muy bien. El ónice es una piedra de color rojo y blanco cristalino. Rojo y blanco, que representa la pureza de Yahshua y la sangre de Yahshua. O sea, la sangre pura, legítima, la del nuevo pacto, la señal, sangre pura. Y representa esto la pureza, la limpieza, lo limpio, o sea, lo santo, representa el ónice, representa lo santo. Representa la transparencia como el cristal o representa lo K2. Recuerda, Apocalipsis 22, los primeros 5 versículos, dice que hay un río cristalino, cristalino como cristal. Por eso es que todos los colores en su configuración son cristalinos, porque todos los colores tienen y llevan la naturaleza pura de Yahshua HaMashiach. Por eso representa en este sentido, esta piedra de color rojo y blanco, el sacrificio puro de Yahshua HaMashiach. Eso representa. Representa la vida de Yahshua HaMashiach manifestada. Por eso dice la Escritura, el verbo se hizo carne y se manifestó entre nosotros. Y vino al mundo y se manifestó como la gloria del unigénito del Padre, dice Juan capítulo 1 en sus primeros versículos. Él es la verdad, Él es la palabra, Él es la revelación. El mundo no pudo contra Él, porque Él es el Todopoderoso, el Supremo. Eso es glorioso. Muy bien. El ónice
también representa la justicia de Yahshua HaMashiach, representa la santidad de Yahshua HaMashiach, representa el amor puro de Yahshua HaMashiach y representa las virtudes de Yahshua HaMashiach. Las virtudes. Hay una categoría de ángeles de segunda jerarquía en el segundo corte, ¿no? O se nombra el nombre de ángeles de virtud, ángeles de virtud. Y allí es donde se expresa, se manifiestan las virtudes del Elohim. Como Pablo diría en Filipenses 4:7 en adelante. Dice todo lo que es bueno, todo lo que es noble, todo lo que es puro, todo lo que es santo. Si hay virtud alguna en ella, si hay algo digno de alabar, entonces piensen en esto, hagan esto. Representa las acciones justas, representa la pureza del corazón redimido por la sangre del Cordero. Todo eso representa este ónice. Y si usted ya está hilando cabos, ¿se acuerdan que le dije que el Señor me habló en una ocasión diciéndome, el reino de los cielos se manifiesta a través del diseño del gobierno de las 12 tribus de Israel? Así me dijo literalmente el Señor. Entonces, en las 12 tribus de Israel, en las 12 piedras preciosas, está el diseño. Y si hemos leído, solo estas 5 sería que hemos leído, ¿ya? Digamos, jaspe, la sangre del cordero, zafiro, trono y justicia o trono de justicia, resumido, ¿no? Ágata, pacto eterno, pureza, trono celestial. Esmeralda representa la fuerza del Todopoderoso, reino infinito. Ónice representa la pureza, la santidad, la justicia, la transparencia, las virtudes. Imagínense qué debe tener la iglesia, empezando por estos 5 principios, para poder gobernar con el Elohim viviente. ¿Qué debe tener? Lo mismo que estamos mencionando aquí. Eso debe tener. La iglesia debe tener estas cualidades. La iglesia debe tener estas virtudes. La iglesia debe tenerlas. O sea, nosotros debemos de vivir en esa dimensión de gloria, de santidad, de justicia, de consagración. Por eso el antiguo pacto decía, todo lleva el nombre de la santidad a Yahweh o consagrado a Yahweh. Así dice, creo que es Zacarías 14, los últimos de los versículos, 20, 21 por ahí. Ahí dice que todo utensilio, todo lo que se consagraba al templo, tiene que llevar como nombre, aún las correas de los caballos, la santidad de Yahweh tiene que tener el nombre ahí. La santidad. El sumo sacerdote tenía una diadema, una inscripción en esa diadema. ¿Y la inscripción de la diadema cuál era? Santidad a Yahweh. O sea, todo tenía que llevarla. La iglesia, ¿qué tiene que tener? Santidad a Yahweh, consagrada a Yahweh Elohim. La iglesia tiene que estar purificada, las acciones purificadas, tu estilo de vida purificado, tu estilo de vida consagrado al Elohim. Obediencia, sujeción, sumisión, fe, santidad, justicia, verdad, integridad y virtud. Todas las virtudes el Elohim manifiesta sobre nosotros. Eso tiene que ver con el ónice. Imagínense cuál es la revelación del que verdaderamente gobierna con las fuerzas del Todopoderoso, que solo significa la esmeralda, fuerza del Todopoderoso Elohim. O sea, solo se puede gobernar por las fuerzas del Todopoderoso Elohim. Supremo, ¿sí se dan cuenta cómo se configura absolutamente todo en este sentido? Pues vamos a llegar hasta ahí, porque hoy tengo que viajar a Quito. Mañana hacemos esa acción profética en Carondelet y en la Corte Suprema de Justicia, Corte Constitucional, algo así. Tenemos que ir a hacer una acción profética allá para romper, dijo el Elohim, una formación reticular espiritual de maldad, de hechizo, de encantamiento, de embrujo, de seducción, porque todo lo que tenga que ver con corrupción económica, ¿no?, tiene que ver con encantamiento, porque fue encantado, embrujado, hechizado por el dinero, por el amor al dinero. Así perdió la salvación y la vida Judas,
recuerde, fue encantado por todo eso. Entonces, vamos a estar viajando, ya el equipo está preparándose. Mañana nos encontraremos para ir a esos dos lugares a derribar todo ese tipo de cosas. No sé si el Señor diga otra orden más, ahí el Señor sabrá, porque hay una situación que tenemos que también resolver en Ibarra. Hay una situación, pero no sé si es para este tiempo o más adelante. Muy bien. Quedamos allí entonces. Reverenda Beatriz Chávez Rivera, por favor, si hay alguien que quiera opinar, quiera preguntar, quiera decir algo, ¿no? Puede hacerlo. Una manito levantada, un dedito levantado, no sé. Usted es la que nos dirige ahorita. Adelante, reverendo. El reverendo. ¿Quién? Yo tengo una pregunta, profeta. A ver, profeta Alex con S al final, membreno. Amén. Tengo una curiosidad porque he estado intercediendo, ¿verdad? Y cuando yo siento en el Espíritu, yo les digo a las personas que el Espíritu me pone a interceder, estamos entrenando, el Señor nos tiene entrenando a todos. Ujú. Entonces, si es correcto orar para que bajen ángeles trono a proteger el lugar. Sí, es correcto. Pero los que van a proteger son los querubines. Oh, ok. Ellos son los guardianes, son los vigilantes, son los que protegen. En el primer cielo, Shamayim, los ángeles que encontramos ahí, tronos, serafines y querubines, solo se mueven en ese espacio. En el tercer Ok. cielo, que es el nuestro, los ángeles tronos representarían a los principados, ángeles principados. Ellos son los que guardan el diseño, los que guardan la creación como fue establecida desde el principio. Ellos son los que guardan de alguna manera la configuración eterna de lo creado. Entonces, ellos son los que cubren. Ahí está el nieto querido de la reverenda, Regina Camacho. Entonces, ellos son los que guardan. Entonces, nos compete a nosotros llamar asistencia angelical, sí, para que protejan y guarden el diseño, blinden el diseño, lo protejan de todo mal y de toda mala influencia de Satán. Así es. Ok. Serían Bueno, en este caso los príncipes de Dios. entonces se llaman ángeles cuando uno necesita en ese momento que uno siente en el espíritu que necesita la ayuda espiritual y pide los ángeles trono, pero se pueden pedir arcángeles también o cómo. Arcángeles es línea de virtudes y de adoración. Sí puede Ok, ser también arcángeles. Son líneas de virtudes ok. y adoración, porque está Bueno, alineado serafines, virtudes y arcángeles. Tronos, dominios y principados. Primer cielo, segundo cielo y tercer cielo. Y tercer alineamiento, querubines, potencias o poderes y ángeles. Así está configurado. Pero estos ángeles de la tercera configuración son los de guerra espiritual, por cierto. Ellos son los que van a batallar. Ellos son los que cuando son llamados por la iglesia y la iglesia da órdenes a ángeles, son los ángeles del Elohim viviente que van con espada desenvainada a quebrantar todo ahí, a demoler todo. Son los ángeles de poder, digamos así, los que van a ejecutar los juicios y las guerras espirituales que se den, que se suelten. Los ángeles, arcángeles, hacia arriba, alineación, es adoración, altar de adoración. Y los ángeles tronos son trono inconmovible, inamovible, no se moverá jamás. Esos son los tres alineamientos y hay que ir de acuerdo a cada alineamiento. Generalmente, si decimos adoración, alabanza, adoración, danza y todo ese tipo de expresiones, entonces sería arcángeles. Ellos son los que cubren la pureza y la santidad que debe mostrar la danza, la alabanza, el cántico y todo eso.
Sería entonces arcángeles. Ellos Wow, cubren, protegen, para que ninguno se desvíe, por si acaso. Que se mantenga la pureza de la adoración. qué excelente. Bueno, bendiciones, profeta. Gracias, gracias. Muy Bueno, claro. Gracias, profeta gracias, Alex, gracias. Excelente. ¿quién más? Tenemos a la reverenda Eliana Perdomo. De regreso. Aleluya. Bueno, bendiciones y buenas noches. La verdad que viendo la descripción, eh, uno siente como, yo siento una alegría porque y es como que Dios remueve todo eso que le ha enseñado a uno. Una de las cosas que yo siempre digo, yo he aprendido y yo siempre le digo a la congregación, a veces hay presiones. Yo en mi intercesión hay presiones donde en realidad yo siempre voy a ese versículo de Ezequiel, ¿verdad? 28, donde el Señor dice en la Kadosh que le sacó todo lo que usted estaba explicando, que había puesto, ¿verdad? Todas esas piedras y con esas mismas lo hizo cenizas, Así es. ¿verdad? Lo convirtió en cenizas y en la guerra espiritual, en esos momentos que a veces uno se encuentra entre principados y estas potestades fuertes, yo siempre voy a ese versículo para debilitar la intimidación, para debilitar el temor, el miedo que quiere infringirle a uno. Entonces yo uso mucho ese versículo porque yo digo, te debilitó el Señor, te sacó juego, te sacó la autoridad, te sacó todo aquello que había puesto en el vientre espiritual, te eliminó, te debilitó. Yo uso mucho eso y la verdad que ahora que usted está dando toda la explicación, ¿verdad? Eso usted lo estaba dando y yo estaba como sintiendo como ese refuerzo, ese como un booster del conocimiento también y de ciertos momentos en que en realidad a veces tenemos un conocimiento general, ¿verdad? Y esto es como ir específicamente a lo que es cada significado y siempre se ha visto, para mí en este sentido, siempre se ha hablado de todo lo que traía la vestidura, pero de una manera solo, eh, esa manera casi nunca Información, la... contenidos de información nada más. Exacto, y aparte de eso siempre es como ceremonial y no, ahora que usted lo está, tiene un significado más que eso, o uno lo ha escuchado con límites, ¿verdad? Aparte de información, pero una información limitada sin revelación. Así Así es. que lo bendigo grandemente, pero ha sido de gran bendición. Bueno, Ujú. gracias, profeta Eliana. ¿Alguien más por ahí? La abuela entusiasta, no, nada. Todo bien entonces. ¿Quién más está por ahí? Reverenda, auxílieme. Si no hay más, entonces para orar y cerrar, porque como les dije, No veo a nadie que esté tengo que alzando la viajar y manita. como siempre No, ustedes saben, mis cachorros están que me tumban la puerta. Entonces, para que lo no saquen. veo a nadie que esté alzando la manita. Ya, entonces cerramos allí y le damos gracias al Elohim. Miren, yo creo que en Déjame este ver. tiempo el Señor nos revelará cosas extraordinarias, mucho más extraordinarias de las que nos ha revelado hasta ahora. Creo que va a haber cosas más grandes y necesitamos estar con oídos atentos, No, con porque los a ojos mí me bien da, abiertos bueno, yo y cuando con la voy expectativa camino ahí a su para que la casa, gloria del Padre estamos se en la manifieste mano de él y de su una manera silla. sobrenatural. Y Vamos a otra orar. persona, Padre, en yo el nombre de quiero Yahshua Mashiach te preguntarle, agradecemos. yo no sé qué es lo que Gracias por puede tu bondad, traer gracias esta por tu persona. fidelidad, gracias por Y habernos gracias a Dios, elegido. nosotros estamos Gracias, Señor, porque tu yo no quiero palabra que se nos nadie revela, se nos muestra. El secreto del Shamayín demuestra, Señor, se revela. no va a ser ella Los aquí. secretos muy bien guardados de tu reino, de tus propósitos, todos los contenidos
de profecía se muestran y se revelan. Tus pero principios eternos, tu reino eterno, manifestado en las figuras simbólicas del libro de Revelaciones y de toda en sí la Escritura, que nos muestran, Señor, la grandeza de tu reino y la manifestación de tu reino. Sigue hablándonos, sigue enseñándonos, sigue instruyéndonos, sigue empoderándonos. Danos vida por tu espíritu, que se renueve, Señor, tu pacto con nosotros cada día y que seamos, Señor, ese verdadero pueblo K2 que tú deseas de cada uno de nosotros. Inspíranos por tu espíritu y cumple cada uno de tus propósitos y planes. Que tus hijos escuchen tu voz y te sigan. Que nuestros oídos se abran para escuchar las revelaciones brillantes del Shamayín. Todos los contenidos celestiales que nosotros los podamos, Señor, entender, podamos asimilar en nuestro ser por tu espíritu. Guíanos, Señor, siempre. Levanta a los profetas y siervos de justicia, Señor, en el continente americano y en todos los continentes de la tierra. En el nombre de Yahshua HaMashiach, así se ha hecho, eterno Rey. Gracias, Señor. En el nombre de Yahshua te bendecimos. Amén y amén. Muy bien. Gracias entonces por estar aquí. Nos hemos de ver en la próxima clase. Así es, bendiciones. Saludos, un gusto verle bien. Seguiremos en este proyecto. Cierre la grabación. Amén. Listo, ahí voy a detener.